Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viviendo tiempos difíciles. En cualquier momento Jesucristo puede venir por su iglesia. Y es por eso de vital importancia hablar de la salvación. Y tal vez usted pueda decir, hermano Luisito, yo ya soy salvo. Entonces le voy a invitar que escuche estas enseñanzas y tome notas y lo comparta con alguien, ya que de aquí en adelante vamos a impartir unas enseñanzas enfocadas a la salvación, con el título Los 5 requisitos para ser salvos. Tal vez usted ha escuchado que necesita ser bautizado para ser salvos. Y está bien, pero no es todo. Se necesita de 5 puntos, pasos, elementos o requisitos para ser salvos. Y el bautismo en agua es uno de ellos. Los 5 requisitos para ser salvos son: 1. Creer. 2. Arrepentimiento. 3. Bautismo en agua. 4. Invocar su nombre. Y 5. Bautismo en el Espíritu Santo. De todo esto vamos a estar hablando durante las siguientes enseñanzas. Le invitamos que no se lo pierda. Hoy vamos a hablar del primer requisito, que es creer. ¿Alguien puede decir creer? El tema para hoy es creer en su palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Vamos a orar. Padre Santo, Padre Eterno, te invitamos, Señor, que tú hables a nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, que nos enseñes, Señor, y que nos des la revelación que necesitamos. Todo esto te lo pedimos en el precioso y hermoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Para ser salvos, para no perdernos, necesitamos creer en Jesús y creer en su palabra. Ya que dijimos que el primer requisito es creer, pero la pregunta del millón es, ¿en qué tenemos que creer? Esto lo vamos a clasificar en 2 puntos. En primer lugar, debemos creer en su palabra, y en segundo lugar, debemos creer en Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 15, vamos a explicarlo un poquito más detallado. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Cuando estamos hablando de las escrituras, estamos hablando de la Biblia o de la palabra de Dios. Continuamos leyendo. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Porque en ella podemos encontrar todo lo que es necesario para ser salvos. Y esto incluye los 5 requisitos de los cuales vamos a estar hablando en estas enseñanzas. Continuamos leyendo. Por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí nos aclara, nos confirma que tenemos que creer en Jesús. Hoy, en esta enseñanza, vamos a hablar de creer en su palabra. Punto número 1. ¿Qué es la Biblia? Nosotros debemos de hacernos esa pregunta. ¿Qué es la Biblia? Lucas, capítulo 4, verso 20 al 21. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ya dijimos que cuando dice escritura estamos hablando de la Biblia. La Biblia es la máxima autoridad para nosotros. No hay otro libro el cual nos pueda guiar o dirigir más que la Biblia. La Biblia también es un manual de vida. Cuando usted compra un aparato electrónico, trae seguramente un instructivo que le va a explicar cómo usar dicho aparato. Así la palabra de Dios es el manual de vida, el cual nos va a enseñar cómo vivir y también cómo ser salvos. La Biblia también es el mapa para llegar al cielo, el cual nos va a indicar cómo nosotros podemos llegar al cielo. Actualmente se ocupan GPS para poder llegar a una dirección, pero gracias a Dios que nos dejó su palabra, el cual nos va a poder guiar y enseñar para que nosotros podamos llegar al cielo. La Biblia es comparada como el fuego. ¿Qué es lo que hace el fuego? Comienza a quemar
y a purificar. Y eso es lo que la palabra de Dios hace, comienza a purificar nuestras vidas. La Biblia también es comparada con un martillo. ¿Qué es lo que hace un martillo? Comienza a golpear la piedra y la golpea hasta que esa piedra es quebrantada. Así la palabra de Dios comienza a tocar nuestro corazón hasta que nuestro corazón se quebranta, especialmente si es un corazón duro. La Biblia también es comparada con un espejo. ¿Qué hace usted con un espejo? El espejo, usted va en la mañana y se mira en el espejo para ver si está peinado, si no tiene la cara sucia, porque yo creo que usted no quiere salir con la cara sucia ni despeinado. Así es la palabra de Dios, que comenzamos nosotros a leerla y nos enseña interiormente si estamos en pecado, si estamos diciendo mentiras, si estamos en chisme, nos enseña y nos apartamos de ello. La palabra de Dios también es comparada como una espada. La palabra, ¿qué es lo que hace? Va a cortar todo lo malo. En la palabra de Dios podemos encontrar, aprender realmente quién es Dios, cómo Dios se ha manifestado a través de las diferentes edades, lo que Él espera de nosotros y la encomienda que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. También podemos saber ahí para qué Dios nos ha creado, cuál es el propósito de cada uno de nosotros, lo que a Dios le gusta y lo que a Dios le desagrada. La palabra de Dios nos alienta a seguir adelante, nos va a animar, nos va a alentar, nos va a dar paz, nos va a dar fuerza, fortaleza. El segundo punto, la Biblia es inspirada por Dios. Mucha gente no cree en la Biblia, no cree en la palabra de Dios, porque dicen que fue escrita por hombres. Y la realidad de esto es que tienen razón. La palabra de Dios fue escrita por 40 autores en un periodo de 1600 años. El Antiguo Testamento se hizo en un periodo de 1500 años y el Nuevo Testamento en un periodo de 100 años, que en total da 1600 años. Todos estos 40 autores no fue al mismo tiempo, unos fueron en tiempo de paz y otros en tiempo de guerra. Estos hombres eran de diferentes clases sociales, algunos reyes, otros campesinos, con diferentes oficios. Por ejemplo, Salomón fue un rey, Isaías fue un profeta. La diferencia es que estos hombres fueron inspirados por Dios. ¿Qué es lo que hace un poeta? Un poeta, cuando quiere escribir un poema, comienza a inspirarse. Si no está inspirado, no va a poder escribir nada. Así estos 40 autores, ellos no pueden escribir hasta que Dios les dio esa inspiración. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que no fue que el hombre decidió, hoy vamos a inventar una Biblia. Más bien, ellos lo escribieron cuando Dios los inspiró. Y es por eso que toda la Biblia habla de lo mismo. El enfoque principal es la salvación. Alguien puede decir salvación. A pesar de que fueron 40 autores en un periodo de 1600 años, la diferencia es que cada uno de ellos fueron inspirados por Dios en ese tiempo. Si actualmente no nos podemos poner de acuerdo en algunas cosas, ¿cómo es que 40 autores con diferentes clases sociales durante 1600 años pudieron ponerse de acuerdo? Y esto es fácil, porque cada uno de ellos fueron inspirados por Dios. Punto número 3. Los libros de la Biblia. Cuando usted lee la palabra de Dios, las Escrituras, la Biblia, usted se comienza a dar cuenta que toda está entrelazada, es una misma. Vamos a leer Lucas, capítulo 24, verso 44. Y les dijo, estas son las palabras que les hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todo lo que está escrito
de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí Jesús está hablando de la Biblia hebrea, mejor conocida como el Tanaj, la cual se divide en 3 secciones: en los libros de la ley, o sea, el Pentateuco, los libros y los profetas. En total ellos tienen 24 libros. Y durante el tiempo de Jesús, la Biblia que ellos usaban se encontraba en el idioma griego koiné. Tiempo más adelante fue traducida a otros idiomas, en el cual podemos encontrar el español. Gracias a estas traducciones encontramos para nosotros lo que es el Antiguo Testamento, la cual se divide en 5 secciones, el Antiguo Testamento, y comprende 39 libros. La única diferencia entre los 24 libros de la Biblia hebrea y los 39 libros del Antiguo Testamento es cómo están acomodados. Por ejemplo, nosotros tenemos primer libro de Samuel y luego segundo libro de Samuel. En otra sección, primer libro de Reyes y luego segundo libro de Reyes. Para ellos es uno solo: Samuel, otro libro, Reyes. Los profetas nosotros los tenemos acomodados en 12 libros de los profetas menores, como Joel, Malaquías. Ellos no, lo tienen en una sola sección. Ahora ellos el Nuevo Testamento no lo incluyen, solamente tienen el Tanaj, que corresponde al Antiguo Testamento. Pero los cristianos incluimos el Nuevo Testamento. Entonces en total tenemos 66 libros. ¿Alguien puede decir 66 libros? 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. La Biblia tuvo que ser aprobada. Todos los libros que usted puede encontrar en ella tuvieron que entrar por un canon o canon bíblico. Por dar un ejemplo, el Nuevo Testamento había muchos libros, pero uno de los requisitos para que los libros fueran aprobados es que tenían que ser escritos por un apóstol o supervisado por un apóstol. Por ejemplo, Lucas, que escribió el libro de el Evangelio según San Lucas o el libro de los Hechos, pero fue supervisado por el apóstol Pablo. Otro requisito es que cuando leyeras la palabra de Dios, algo pasara en tu corazón fuera tocado, quebrantado. Porque la Biblia, la palabra de Dios, es viva y eficaz, es poderosa. Porque la palabra de Dios toca el corazón, porque la palabra de Dios cambia vidas. Ahora, no siempre fueron impresas como hasta ahora. Ahora tenemos un solo libro con letras de colores, con capítulos, con versículos, pero en un principio fueron plasmadas en papiros. El papiro era una hoja de las plantas del río Nilo, en el cual por un proceso pudieron escribir. Posteriormente se escribieron en pergaminos, los cuales eran pieles que también eran procesadas y ya podían escribir de los dos lados. Y esos pergaminos fueron enrollados, y así como leímos anteriormente que Jesús, enrollando el libro, después de haberlo leído, él había leído un pergamino, hasta que en estos tiempos existió la imprenta, y con el tiempo, poco a poco se fueron añadiendo capítulos, versículos. Ahora, entre versión y versión, podemos decir que hay diferentes cambios y nos preguntamos qué Biblia utilizar. La diferencia en esto es en los lenguajes. Por ejemplo, en inglés, para decir auto decimos car, que es carro. En español, el lenguaje es más rico, tiene más vocabulario y podemos decir carro, automóvil, vehículo, coche, nave y muchas palabras como podemos identificar un carro. Entonces, tal vez podríamos poner el ejemplo que mientras en Estados Unidos le pusieron car, en español, en una versión le pusieron carro, en otra versión le pusieron automóvil, en otra versión le pusieron vehículo, pero el contenido y la idea es lo mismo. Lo importante es creer en la palabra de Dios, que es la misma. Ahora, dentro de la palabra de Dios, muchos escribieron y tradujeron la Biblia de acuerdo a los rollos que ellos tenían anteriormente. Actualmente se encontraron unos nuevos que es lo mismo, pero ellos comenzaron a escribir en base a lo que ellos tenían. Punto número 4. El propósito de la Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 3,
verso 16, vamos a leer. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y aquí continuamos diciendo, confirmando que la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Y aquí vamos a continuar leyendo y nos va a dejar ver el propósito de la palabra de Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que ella es la que nos va a enseñar lo que le agrada y le desagrada a Dios. Nos va a corregir cuando hagamos cosas malas. También nos va a redarguir. O sea que si ofendí a mi hermano, me va a estar trayendo la palabra. Recuerda que tienes que perdonar, que no tienes que ofender. Ve y pídele perdón. Nos va a instruir en justicia. O sea que nos va a dar principios morales para que nos inclinemos a respetar la palabra de Dios, cosas buenas, cosas verdaderas. Y sabemos que su palabra es la verdad. Punto número 5. La Biblia es infalible, es inerrante. Ahora, la palabra de Dios es inerrante e inefable. Quiere decir que no se equivoca. Muchas palabras han tratado de buscarle errores, pero no se los han encontrado. ¿Por qué? Porque terminan siendo tocados y transformados, porque les recuerdo, eso era uno de los requisitos, que el corazón sea tocado. Amén. Ahora, la palabra de Dios fue escrita en 3 continentes, en 13 países y en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. Entonces, la Biblia no se contradice. Tal vez tú no entiendas muchas cosas, pero escudriñándola vas a poder encontrar y Dios te va a dar revelación porque ella misma se explica sola. Veámoslo de la siguiente manera. La Biblia es como un rompecabezas, que cada ficha es un versículo de la Biblia. Y hasta que usted junta todas las fichas del rompecabezas, va a poder darle la forma a la figura de ese rompecabezas. Así es la palabra de Dios. Hasta que usted encuentra todos los versículos que van de acuerdo a un tema específico, va a poder entender y comprender lo que quiere decir. No nos podemos basar en un solo versículo para determinar una doctrina o una enseñanza. La Biblia está respaldada por la historia, por la arqueología, por la geografía, entre otras ramas. Y aunque no es un libro científico, también nos puede enseñar algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, se creía que la Tierra era plana y que estaba sostenida sobre una tortuga o sobre unos elefantes. También hablan en la ciencia de la teoría del Big Bang, una gran explosión. Isaías capítulo 40, verso 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Ok, primeramente no dice que está sentado sobre un cuadro, no, sino sobre un círculo, una esfera, que quiere decir que la tierra es redonda. Ahora, cuando dice que extiende los cielos como una cortina, confirma la teoría del Big Bang, de la explosión. Hay como 300 profecías que hablan acerca de Jesús, las cuales todas se cumplieron. Y hay otras profecías que no se han cumplido, van a venir pronto. Amén. Por ejemplo, la profecía del levantamiento de la iglesia aún no se ha cumplido, aún seguimos aquí, pero hoy mismo podría Jesucristo venir y levantar su iglesia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en los aires, y así estaremos siempre con Él. Punto número 6. ¿Creer o no creer? Génesis capítulo 7, verso 1
Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Si usted cree en la Biblia, en las Escrituras, en la palabra de Dios, entonces va a poder creer en Jesús y que Él viene a levantar a su iglesia prontamente. Pero si no cree en la palabra de Dios, tampoco va a creer en Jesús y tampoco va a creer que Él va a venir a levantar a su iglesia. Vemos aquí cómo Noé, él creyó en la palabra de Dios, construyó esa arca y fue salvo él, sus hijos, su nuera y su esposa. En total, 8 personas. En ocasiones la gente comienza a leer que el mar se abrió en dos para que el pueblo de Dios pasara en seco, que la nación de Egipto fue destruida por la nación de Israel a través de las 10 plagas, que los muros de Jericó fueron derrumbados, que la oración de Elías logró que no lloviera durante un tiempo y luego que volviera a llover, que 3 jóvenes estuvieran dentro de un horno de fuego ardiente y no se quemaran, que un profeta fuera arrojado a un foso de leones y no fuera comido, que Jesús resucitó literalmente al tercer día y fue levantado. Dicen que solamente son historias, pero no son reales. Ahora, en el siglo XX, en el año de 1967, el pueblo de Dios, y esto lo narra la historia, cómo este pueblo de Dios fue protegido por Dios, ya que se enfrentó a 3 naciones, Egipto, Siria y Jordania, que lo superaban en número de ejército, en armamento militar, tanques, en aviones, pero cómo el pueblo de Dios pudo lograr una gran victoria sobre estas 3 naciones, y cómo en 6 días Dios les dio la victoria y aún ganaron territorio. Nadie puede borrar del mapa al pueblo de Dios, porque nadie se puede meter con su pueblo, y esto incluye a la iglesia, porque Dios está con nosotros. Él pelea la batalla por nosotros como poderoso gigante. Vamos a ir al punto número 7. La Biblia se enfoca en la salvación. Tanto Antiguo como Nuevo Testamento hablan de la salvación. En el Antiguo Testamento Jehová dijo que era el único que salvaba. En el Nuevo Testamento es Jesús el único que salva. Porque Jesús no quiere que nadie se pierda. Es el mismo Dios del Antiguo y Nuevo Testamento. Todo esto lo veremos con más calma en las siguientes enseñanzas. Lucas capítulo 19, verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Su palabra nos limpia. Juan 15, verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. También su palabra nos da fe. Romanos 10, verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Para creer en Dios, en su palabra, necesitamos leer su palabra. Tenemos que pedirle revelación y entendimiento, ya que la Biblia es el libro más traducido a muchos idiomas, dialectos, es el libro más vendido, es el libro también más odiado, al punto que lo han querido borrar del mapa. Es ese libro el que transforma las vidas, cambia los corazones también. Entonces, para ser salvos necesitamos leer de su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Les invito a que leamos su palabra y creamos en ella. En la próxima enseñanza estaremos hablando de creer en Jesús. Y les recuerdo que nuestras oraciones es que Dios los bendiga rica y abundantemente hoy y siempre. Los saludo con la paz de Cristo. Para todos aquellos que no me conocen, soy el hermano Luisito. Me han diagnosticado como legally blind, o sea, traducido, legalmente ciego. Pero todavía puedo ver luces y sombras. Y algo sí puedo decir es que aquí la mayoría sí me conoce. Si yo les preguntara cuántos conocen el amor, sé que la mayoría diría que sí. Amor de Dios, amor entre hermanos, amor de padres. Pues si dicen que el amor es ciego y
yo soy ciego, entonces soy puritito amor. Entonces sí me conocen, ¿verdad? Les doy la bienvenida a todos ustedes a este canal y es nuestro deber predicar el Evangelio, hablar de Jesús y enseñar del reino de los cielos.